empezar con esta pequeña ponencia. Yo creo que de las cosas donde, sobre todo los criadores que empezamos con el gul o con cualquier otro pájaro, de las cosas que más nos chocan al principio es este tema, el tema de las melaninas, de los pigmentos, nos suenan palabras como melanina, feomelanina, pues nos suenan bastante a cuento chino, ¿no? Sin saber qué. Pero sí pienso que el hecho de conocer bien estos pigmentos y cómo actúan en el color de los pájaros nos puede ayudar mucho a aclararnos las ideas cuando vemos un pájaro, más o menos saber qué mutación lleva, qué mutación no lleva, e incluso a ir viendo un poco también el criterio de selección. También nos va a ayudar en la genética. O sea, yo desde luego hasta que no entendí bien lo que eran las melaninas y lo que eran los lipocromos y lo que eran los carotenoides, lo que era el color estructural, hasta que no entendí eso bien, no me vi yo, digamos, con conocimiento, porque esto te ayuda también a sacar tus propias deducciones una vez que conoces los pigmentos y, por ejemplo, la proporción que se varía o la dilución que lleva, depende de la mutación. Pues esto te ayuda mucho a hacerte el ojo a los pájaros y a identificar mucho antes lo que es si es simple factor, por ejemplo, o si es pastel puro. Entonces, como es la primera charla que vamos a dar en el club, pues me gustaría empezar por aquí. Me gustaría empezar por lo que son los pigmentos y cómo se forman los colores en el diamante de gul. El diamante de gul no es que sea un pájaro especial, pero sí tiene cierta particularidad que a lo mejor no tienen otros pájaros, ¿no? Como puede ser el diamante mandarín o incluso el canario. Aunque los pigmentos de uno y de otro son prácticamente los mismos. Entonces, en pigmentos o pinturas que actúan en el color del diamante de gul, tenemos dos tipos de pigmentos, que uno serían las melaninas, que son los pigmentos, digamos, oscuros, que tenemos por un lado la eumelanina negra, la eumelanina bruna, que nunca se da en el mismo pájaro, o sea, la eumelanina bruna está solamente en los gules brunos y en los hinos. En los hinos porque la mutación hina deja un residuo de eumelanina bruna, entonces en las únicas series que existen, en el bruno y en la eumelanina, o sea, en el bruno y en el hino. También deciros que, aunque veamos un pájaro solamente con eumelanina negra, pero que esa eumelanina bruna puede estar ahí oculta, pero en definitiva es una mutación de la negra. O sea, ahí hay un proceso biológico donde se va formando el color negro, pero hay un gen que interrumpe esa oxidación y la melanina en vez de negra se queda bruna. Pero en un gul vamos a ver siempre o melanina negra o melanina bruna. Visualmente es lo que vamos a ver. Y luego está la feomelanina, que es otro pigmento melánico, que es de un color pardo rojizo, que de un color tendiente al marrón rojizo, ¿no? al rojo. Que muchas de las especies lo utilizan, como por ejemplo en el canario, en los fringílidos, se utiliza mucho como camuflaje, como defensa, pero que en el gul yo creo que tiene otras funciones en cuanto al color. Está más seleccionada, digamos que ha evolucionado en esa especie, la feomelanina, más hacia el color, hacia embellecer el pájaro, que lo que ocurre con el canario, por ejemplo, que lo que se busca siempre es una ausencia de feomelanina. Entonces tenemos la eumelanina negra, color negro, eumelanina bruna, color marrón, y feomelanina que es color marrón rojizo. Eso en cuanto a las melaninas, son esas las que hay. Dos siempre, feomelanina siempre, más eumelanina negra, o feomelanina más eumelanina bruna. Y luego tenemos los carotenoides, que son el color rojo, el naranja y el amarillo. El diamante de gul también tiene, al igual que el canario y otras especies, tiene también un color de fondo. Un color de fondo que en este caso sería el amarillo. El amarillo sería ese color de fondo del gul que tienen prácticamente todos los gules, excepto los de la línea azul, lógicamente, que inhiben los carotenoides. Y luego el rojo y el naranja nos los vamos a encontrar siempre en lo que es máscaras y picos. Aunque también es verdad que no tiene el mismo color de pata un máscara roja que un máscara naranja. Y tampoco una emblema pizza mutación naranja tiene el mismo tono general que una emblema pizza ancestral roja. Quiero deciros que aunque el rojo y el naranja solamente se ve en lo que es las máscaras y picos, pero que también influyen en la piel del ejemplar. Si cogemos un gul, como he dicho, cabeza roja, siempre tendrá una tonalidad un pelín más roja en las patas y en la piel que un gul de cabeza naranja. Pero lo importante de los carotenoides, en cuanto a colorido de los ejemplares, en cuanto a la gama de colores que tenemos
en el diamante de Gould es el amarillo. Es el amarillo que es el que se combina luego para formar los distintos tonos de manto, de dorso, de ala y de espalda. El color de fondo. El color de fondo en realidad existirían dos. El amarillo, que llevan todos los clásicos, y el azul, y el blanco, que sería el color de fondo de toda la línea azul. O sea, ausencia de pigmento. El blanco sería ausencia de pigmento. Por eso, por ejemplo, un diamante de Gould pastel puro, doble factor, digamos, peso blanco, cabeza negra, se ve blanco entero, porque ni tiene pigmentos ninguno, porque pertenece a la línea azul, azul pastel doble factor, y tampoco tiene melanina porque tiene el peso blanco que le anula la feomelanina y tiene la mutación pastel en pureza, como cigoto, que entonces anula prácticamente la totalidad también de las melaninas. Entonces podemos ver ahí los dos colores de fondo que hay. El blanco, en la línea de azules, platas y demás, y el amarillo, que estaría en la línea de plata, de pasteles verdes, pasteles amarillos y todo esto. Si esto lo extrapolamos al canario, digo a canario porque todos los que estamos aquí, imagino que alguna vez habremos criado canarios, pues sería lo mismo, la línea azul sería la línea de fondo blanco en los canarios, donde está el gris, donde está, en fin, todo lo que es fondo blanco, y luego la línea amarilla pues sería todos los canarios que tienen fondo amarillo, como serían los verdes. Sí, porque es un gen recesivo. Es que tengo uno que es todo blanco. Ah, bueno, pero es que el blanco no, el blanco es un gen recesivo, el azul, pero el pastel no. ¿Cómo son los padres? Plata. Plata, pero simple o doble. Él es plata, cabeza naranja, pecho morado. Pecho morado, entonces es doble, es doble. Y ella es azul, pecho blanco. Y te ha salido un blanco entero. Blanco entero. Una hembra. Una hembra. Me preguntaba, digo, no sé si los machos ni cualquiera hembra. Sí, porque el pastel es ligado al sexo. Entonces el macho, si es plata, que así es casi blanco, es clarito, es porque lleva dos factores, porque tiene el pecho morado. Entonces lleva dos factores, o sea que todas las hembras te las da doble factor, y un blanco tiene que ser siempre doble factor. Me han salido dos, una blanca, y hembra, y la otra, o el otro, pero yo creo que porque no lo he visto de cantar, es plata. Lleva el pecho morado. Pero Sí. las dos. Los blancos, los que te salgan blancos quiere decir que son doble factor pastel, más peso blanco más cabeza negra. Y tienen que ser hembras porque si el macho es doble factor y la hembra es clásica, o sea, no es pastel, todas las hembras las da doble y todos los machos los da simple. Entonces, para que te salga el blanco tiene que ser hembra. Bueno, pues entonces tenemos el color de fondo, que hemos dicho que hay dos en el Gould. En el canario hay más, también está en el Gould el marfil, ¿eh? En el canario está el marfil, está el rojo marfil. En el Gould también está el color de fondo marfil, que sería el de los verdes mar. Igual que en los canarios, es un amarillo más pálido, y entonces al formar el color estructural, que es lo que vamos a ver ahora, no llega a formar el verde y se queda la cosa en agua marina, en verde mar. Entonces, tenemos 4 pigmentos básicos, digamos, el de fondo y las 3 melaninas, o 2 melaninas en este caso, eumelanina y feomelanina, y luego tenemos los 2 pigmentos de máscara, que son el rojo y el naranja. En total tenemos estos colores. Tenemos el negro, que nos da la melanina bruna, tenemos el bruno, que nos da la melanina bruna, tenemos el prado rojizo, que nos da la feomelanina, tenemos el rojo, cantasantina en la máscara, el naranja, el ecócido de luteína en la máscara, y el amarillo, que es luteína, ¿no? Que es el color de fondo. Entonces, ¿de dónde salen los verdes? Los colores verdes que vemos en el Gould, ¿de dónde salen los colores azules? Si la pintura que tiene no tiene ninguna pintura verde, ningún pigmento azul, ¿de dónde sale el violeta, el azul púrpura del peso, por ejemplo? Bueno, pues eso sale porque el origen del color del diamante de Gould tiene dos naturalezas, digamos. Proviene de dos fenómenos muy diferentes. Una es la pintura, los pigmentos, que son estos que hemos visto aquí, pero el otro es el efecto Tyndall. Y el efecto Tyndall lo que hace es que crea un color estructural. Para que me entendáis un poco, el efecto Tyndall lo que hace con la luz es que la cambia de angulación, la refracta, ¿no? Tyndall era un científico que estudió el fenómeno de dispersión, y lo que hace es que, porque en el plumaje del Gould, cuando se forma el color estructural, en la pluma hay unas microláminas, en el plumaje del Gould hay unas microláminas, que esas microláminas inciden en el rayo de luz. Entonces, por ejemplo, la melanina negra lo que hace es que absorbe todos los colores y refracta ese efecto Tyndall al atravesar la luz por esas láminas, como si cogemos un boli y lo metemos en un vaso de agua.
cuando está a la altura del nivel del agua, se quiebra el boli, ¿no? La angulación, al atravesar la luz, otro medio que no es el que es, pues esa luz se altera. Puede cambiar el color y, por supuesto, puede cambiar incluso la dirección, ¿no? Entonces, lo que hace la luz cuando entra en la pluma es que la eumelanina negra se ve azul. Pero se ve azul no porque sea azul, sino porque crea un efecto óptico que estas microláminas refractan la luz y el único reflejo que da es el color azul. La eumelanina negra, el único reflejo que da es el color azul. Entonces, lo que vemos en el GUR de azul es la combinación del negro más este efecto Tyndall que le llamamos color estructural. La eumelanina bruna también da ese efecto estructural, también produce color estructural, pero es un azul un poco más pálido. Entonces ya por ahí tenemos solucionado lo que es el azul. El color que vemos azul en el GUR siempre es eso, siempre es eumelanina negra más el efecto de refracción. Pero ¿y el verde? ¿De dónde sale? El color verde sale de ese azul que tenemos mezclado con el lipocromo amarillo de fondo. Entonces esa luz cuando entra, el ojo va a ver la refracción, pero también el ojo ve el amarillo que hay debajo. Entonces si mezclamos el azul con el amarillo, lo que nos da como resultado es un color verde, que es el color verde que tenemos en el diamante de GUR. Eso se llama un color estructural. ¿Y de qué va a depender ese verde? ¿De qué va a depender la intensidad, por ejemplo? Pues evidentemente, mientras más oscuro sea el azul que refleja la eumelanina negra, más oscuro también y más intenso va a ser el verde. O sea que mientras más carga melánica, más negra sea la eumelanina, más verde va a ser el color en la serie de fondo amarillo y más azul, más intenso va a ser el color en la serie de los azules. Entonces, por un lado tenemos ya los colores verdes, los azules, pero ¿y el violeta? ¿De dónde sale el violeta? Pues el violeta sale del color estructural que forma la feomelanina. La feomelanina, como hemos dicho, es un pigmento también biológico que produce el mismo pájaro. Es una melanina y entonces sí refleja también como melanina que es el color azul. Pero al tener un tono rojizo, un tono rojo, si mezclábamos el azul con el rojo, se crea el color blau, el color morado o violeta. Tú coges un lápiz, coges dos líquidos, uno azul y uno rojo, y lo que te da como resultante es el violeta. Si coges un azul y un amarillo, lo que te da como resultante es el verde. Entonces, en principio, estos son los colores, sin meternos ya en otras mutaciones que están saliendo nuevas, que todavía no están estandarizadas, como puede ser la bruno-hino, como puede ser el diluido húngaro, pero de lo que conocemos y de lo que está hasta hoy estandarizado, estos son los pigmentos que utiliza el GUR, y son pigmentos que realmente los colores que vemos no son los que realmente tiene el pájaro, o sea que se crean por ese efecto óptico que llamamos efecto Tyndall y que crea lo que digamos que es el color estructural. Este color estructural, si nos vamos al extremo, hay especies, porque en el canario también se da, lo que pasa es que el canario la estructura de la pluma es diferente y la refracción, el color estructural es menor, y lo que vemos en el canario verde también es una mezcla de la melanina azulada, pero no se ve el verde estructural que tiene, por ejemplo, el GUR, porque tiene la estructura diferente y refracta mucho más luz azul que el canario. El canario, más que azul, refracta lo que es gris, más que lo que es el azul. Entonces, si este color estructural nos lo llevamos al extremo, por ejemplo, en los colibríes, este color estructural llega al extremo de lo que es la iridiscencia. Pero aquí podemos adivinar perfectamente, si a este pájaro le quitáramos las melaninas, lo que forma el color azul y el verde, donde hay azul, normalmente lo que nos encontraríamos si quitaríamos las melaninas sería blanco, y donde hay verde, pues nos encontraríamos el color de fondo amarillo más la melanina, ¿no? Y en lo violeta, pues es donde nos vamos a encontrar ese pigmento de feomelanina. Una cosa si os digo, si en cualquier momento no entendéis algo o me queréis preguntar cualquier cosa, yo soy partidario más del debate que de un monólogo. Yo soy más partidario de que charlemos todos que de un monólogo. Si en algún momento tenéis cualquier pregunta o lo que sea, no dudéis en interrumpirme, que lo prefiero, ¿eh? Estos serían los colores estructurales que hemos dicho, que vemos en el GUR, el verde, el azul y el púrpura. Lo que estás comentando es que podría realmente no
la línea roja que tiene el pecho, si ya hay una falta ahí de melanina, pues la nuca amarilla, ¿no? Sí, la nuca amarilla es una falta de melanina, exactamente, al tener menos melanina, porque siempre, aquí hay un equilibrio siempre. Mientras más melanina haya en el pájaro, menos vamos a ver el color de fondo. Y mientras menos melanina haya, más vamos a ver el color de fondo. Por ejemplo, si nos vamos a un hino que tiene muy poquita melanina, pues el hino se ve amarillo entero, o si nos vamos a un pastel de la línea verde, se ve amarillo. Entonces, esa línea que le sale a los pájaros yo estoy en duda si es feomelanina, que es del mismo peso, se puede desbordar un poquito ahí, hay un espesamiento ahí, pero claro, si fuera feomelanina, en los pesos blancos que inhibe la feomelanina no debería de verse, y también se ve. También se ve en los pesos blancos. Entonces yo dudo que sea feomelanina y que sea más bien un espesamiento lipocrómico que pueda tener alguna de esas zonas. Pero claro, si me voy a los azules, es que esto es un lío. Si me voy a los azules, en los azules resulta que no hay lipocromo. Y en los azules también aparecen pájaros por la línea aquí. Marrón, sí, ya no es roja, es marrón. Entonces yo ahora mismo, a día de hoy, no estoy seguro si esa línea es lipocromo o es feomelanina. Pero me decanto casi más por la feomelanina, porque aunque en los pesos blancos no hay feomelanina, pero no en todas las zonas la inhibe totalmente, porque los azules pesos blancos que vemos con máscara, el color que vemos marrón de la máscara, y en los azules peso clásico igual, el color que vemos no es el rojo ni el naranja del lipocromo, pues eso está inhibido por la mutación azul. El color que vemos es la feomelanina que hay en la pluma de la cabeza, que al retirarse el lipocromo coloniza la pluma. Entonces, esa línea ahí, yo la verdad, hasta hoy no tengo la certeza de si es feomelanina o si es lipocromo, porque ninguna de las dos cosas me cuadrarían en ese aspecto, ¿no? ¿La línea esa es hereditaria? Sí. Yo siempre digo que se hereda todo, o sea, que todo lo que tú tienes un proyecto de selección, un proyecto de cría, y todo lo que tú dejes pasar, lo estás dejando pasar. Entonces, todo lo que dejes pasar, ¿te sale o no? Lo sabemos seguro, pero es muy probable que te salga, que te aparezca luego en la descendencia, porque tú mismo lo has introducido en esa línea de selección. Seleccionar es eliminar. Todo lo que tú no elimines, te va a salir luego. Yo creo que se hereda todo. Si son genes recesivos, lo heredas en el genotipo, no en el fenotipo, pero en el momento que se encuentre con otro portador o con otro pájaro que tenga similares características, te lo va a salir. Imagínate que la línea roja fuera recesiva. Que si tú lo echas con un pájaro normal, te saldrían todos normales, pero portadores de la roja. Entonces, en el momento que tú lo vuelvas, en su camino, se encuentre con un pájaro así, pues te lo va a dar también. Para mí se transmite todo, todo. Hasta el carácter de los pájaros en las jaulas. Yo, si en un proyecto de selección serio no se puede dejar pasar ningún defecto. Hombre, lo que pasa es que ya quisiéramos todo, ¿no? Tú tienes que trabajar y los defectos los tienes que trabajar. Pero yo veo mejor, por ejemplo, si estás intentando de corregir defectos, por ejemplo, de ribete, que te vayas a un criador que tiene buenos ribetes y consigas pájaros con buenos ribetes, que intentes arreglar los ribetes con máscara melanizada o cualquier otro truco, porque a fin de cuentas, si tú quieres arreglar un defecto y utilizas ese mismo defecto, pero lo quieres compensar con otra cosa, al final no es una selección, al final estás dejando pasar lo... Eso blanco, los blancos de todo. Sí. Normalmente son defectos. O sea, igual que los pasteles, por ejemplo, deberían de ser amarillos. Tú coges un pastel de la serie verde puro, doble factor. Es amarillo, ¿no? Su pecho morado, pero el pájaro es amarillo. Pero muchas veces tiene plumas melánicas, plumas oscuras, que parece que la mutación no la ha hecho efecto. Pues el pecho blanco es lo mismo. Es que se quedan ahí por lo que sea, se quedan algunas... Claro. Entonces, esos son restos de melanina siempre. Son restos, si son azules, sería melanina, pero si son moraditas, son rojizas, morados, entonces son restos de feomelanina que digamos que el gen pecho blanco, ese en concreto, pues no ha tenido la fuerza suficiente para eliminar toda la feomelanina del pecho. Eso pasa mucho también en pasteles y en otras computaciones. ¿Y eso viene de cruzar un pecho morado? Yo he hablado con muchos criadores y se pueden...
muchas veces nos obcecamos un poquito con un solo camino y yo creo que en la selección se puede llegar al mismo objetivo por varios caminos, ¿no? Porque tú puedes conseguir unos pechos blancos limpios e inmaculados trabajando con portadores de pechos blancos, que es como por ejemplo lo hago yo, pero yo he hablado con muchos criadores que trabajan pecho blanco con pecho blanco y obtienen también unos resultados aceptables, porque siempre en los pechos blancos siempre algún pecho infiltrado te va a salir. Igual que si crías pasteles, siempre te va a salir alguno con la plumita negra, que no está pastelado esa pluma, por lo que sea, eso siempre te va a salir. Yo soy partidario de cruzar pecho blanco con portador, pero más que nada porque aprendí así, a lo mejor aprendí así, entonces los pájaros no eran los que hay hoy, entonces hace 25 años pues los pájaros eran más endebles y los pechos blancos pues eran más chicos, los azules eran más chicos. Hoy día no, hoy día tú puedes tener una línea de azules de pájaros fuertes que no debes de encontrarte con ningún problema si los aparejas entre ellos. Pero lo que sí es verdad es que siempre dos genes mutados en homocigosis siempre va a ser más débil que tiene un gen mutado solo y está en heterocigosis, ¿no? Lo lógico sería si digamos por obligación cruza un pecho morado y un pecho blanco, seguir trabajando esa línea los portadores a pecho morado, ¿no? No, los portadores seguirlos trabajando para pecho blanco. Que salen todos los portadores. Sí, De pecho blanco. pero esos portadores no meten ya pecho blanco. No, al revés. Para evitar que se salgan los No, al revés. El pecho filtrado depende más de un defecto de los genes que no. El pecho infiltrado, el pecho blanco es un gen que inhibe la femelanina. La fijación de la melanina. Si ese gen, por lo que sea, no ha funcionado bien, pues se recuela la infiltración. O sea, eso es como una válvula que tú cierras y no pasa melanina, y entonces el pecho es totalmente plano. Imagínate que esa válvula no cierra bien y se le escapa una poquita y te sale. Entonces, lo que dice la que puede ser que de 10 pollos te salga algún pollo manchado. Pues quítalo porque la válvula no le funciona bien. Necesito alguna Sí, depende más de eso. El que tiene un pecho morado con un pecho blanco no significa que te vayan a salir cosas intermedias, ¿no? Aquí o sale blanco o sale morado. Portador de blanco. No. La mancha no depende de que. La mancha depende de que el gen que inhibe la femelanina tenga calidad o no. Sea un gen. Si esa válvula funciona bien, no tiene por qué salir. Pero tú quieres trabajar los pechos blancos, que trabajar esa pecho blanco con pecho blanco. No. Tenga en algún alelo de los padres, como tengas alguno de los alelos, que funcione mal la válvula, te has cargado toda la descendencia entera. Y cuanto más pelos tengas, más posibilidades tienes de tener una válvula jodida. Y a ver si me explico. Si tú tienes un portador que tiene de los dos alelos y solamente uno es blanco y el otro morado, tú vas a trabajar con ese alelo y con los dos del puro que vas a trabajar. Vas a trabajar con 3 alelos. Si tienes 2 pechos blancos, vas a trabajar con 4. ¿Sí? Y de los 4 tienes más posibilidades de que haya uno jodido y se lo van a encontrar, ¿no? Sí. ¿Vale? Así. Yo informo también por la velocidad recesiva, ¿no? Que se ha intentado, el pecho más lucio, los metros con azul y se pierde. Pasa que eso se va a ir heredando porque es una velocidad recesiva y apenas sacas por otro blanco, tienes más posibilidades de que salga el pecho malo que tú tapaste por el pecho malo. Este hay que quitarlo todo. Todos los pájaros sin defectuosos. Si se da el caso también, que algunas veces, yo no sé por qué exactamente, pero la línea roja, los pechos manchados, todo eso suele salir normalmente en la primera muda. En la primera muda no sé por qué no funciona del todo bien. Tú te coges un pájaro con la línea roja y cuando has terminado la muda, metes la pinza y quitas la línea roja y en muchos casos desaparece. En muchos casos. Yo he visto pelar un pájaro, el pecho entero, el pájaro infiltrar y salir del pecho totalmente limpio. Eso sería en lo que sería si fuese una aberración. No sé por qué, sobre todo pasa en la primera muda. En la primera muda, sobre todo cuando el pájaro muda entero, la primera vez,
pasadores de línea de pollo a adulto, ese cuando no hace efecto sangre, no se puede. Normalmente en la segunda muda el pájaro sale mucho más limpio, los colores salen mucho más mejor delimitados en la primera muda. No sé exactamente. Hay un estudio respecto a eso que sin estar totalmente probado, pero tiene mucha lógica, que todo lo que sea feomelanina, todo lo que tenga que ver con feomelanina, la feomelanina es una melanina de camuflaje, que la tienen en mucho mayor medida las hembras, más que los machos y sobre todo los pollos jóvenes. Porque lo que hace el pollo joven cuando sale del nido no tiene colores. La naturaleza lo hace así para que pueda pasar desapercibido, igual que las hembras, que tienen que estar protegidas, que están mucho tiempo estáticas en un nido, protegerse de los depredadores. En la medida que el pájaro se hace adulto y aprende a autoprotegerse, la feomelanina la va perdiendo. El color lo tenemos muy en cuenta, porque los canarios de segundo y tercer año, por ejemplo, cada vez pierden más feomelanina. Entonces se le atribuye a esa protección natural que tienen las aves. Después, con respecto a lo que estabas hablando, de por qué salen pájaros intermedios, donde la mutación no actúa al 100%, hay un fenómeno estudiado también donde habla de genes aditivos. O sea, hay un gen que trabaja en solitario y es el gen mayor, el que dice cuando se presenta y dice aquí estoy y produce la mutación, pero también trabaja con un ejército de genes aditivos que se transmiten más o menos. Es como, para hacer un símil que se entienda, es que si va un gran soldado a la guerra o va un grupo de soldados a la guerra, la mitad van armados, la mitad no llevan armas. Va la infantería primero a poner el pecho, mueren todos. Si un ejército trabaja bien cuando trabaja en conjunto, ¿no? Si mandamos un soldado a la guerra que no tiene armas, posiblemente lo maten al minuto. Es un símil que se utiliza para entender cómo funciona un gen aditivo. Hay un gen mayor que trabaja después con un montón de genes aditivos. Entonces, en la medida que tienen más cantidad de genes aditivos, la mutación se manifiesta más en pureza. En la medida que el gen mayor trabaja solo, se manifiesta en menor pureza. Así que aquí podríamos estar hablando, en el caso de los pechos, donde interviene, por lo que le he entendido el año, interviene la feomelanina más que la seomelanina, podríamos estar hablando de eso. En la medida que se mude el pájaro más adulto, los pechos se van limpiando más por el efecto de camuflaje. Pero todo eso se selecciona, porque en canarios de color, todo eso está muy seleccionado. Se llega a seleccionar inclusive de trasladar la ubicación de la feomelanina, que normalmente está en la periferia de la pluma, interactuando con el hipocromo de fondo, con los colores de fondo, se ha llegado en la agricultura de color a trasladar la posición, por selección, la posición de la feomelanina para que se amalgame con la eumelanina, lo que da más profundidad del color y deja más vivo y brillante el hipocromo. Supongo que si se hace en canario se podrá también hacer en diamante de bulbo. Eso es muy importante que todos estos conceptos que un creador los tenga claro y además aprenda en su especie, la que está criando, a cómo se transmite genéticamente. Porque tenemos conocimiento que en líneas generales, por ejemplo, el tamaño de cabeza grande es recesivo con respecto al tamaño de cabeza pequeña. En general en las aves, las cabezas grandes son recesivas. Eso es algo muy importante que el creador tiene que saber. ¿Cómo consigo cabezas grandes? Pues asegúrate que estás trabajando con cabeza grande y cabeza menos grande, pero que a su vez venga de cabezas grandes, porque si no, como los efectos se multiplican, las virtudes se dividen, al final, si no se tienen en cuenta estos pequeños pasos a la hora de seleccionar nuestros reproductores, nos quedamos sin niños. En el mandarín, por ejemplo, pasa eso con las cabezas. En el momento que metes cabezas de línea inglesa, de momento lo manifiesta en un par de años, nada más que vuelvas a recruzarlo y no sabía yo que era recesivo. Yo creí que era un poco dominante, pero lo que sí sabía era que se fija muy rápido la cabeza gorda, por ejemplo, del mandarín, se fija bastante rápido en Hay un libro magnífico de Giorgio Di Basello, que es un autor italiano muy reconocido, que ahora está vivo y escribe, que tiene un libro que se llama Campioni y Razzatori, Campeones y Reproductores, donde hay toda una serie de conceptos fundamentales. El libro está escrito, yo lo leí acá 20 años y sigue en plena vigencia.
Yo lo conozco a Giorgio, vamos, he leído algún libro de él, he comprado algunos de Cardueli, sí. Bueno, más o menos esto de la feomelanina lo entendéis, ¿no? Podemos ver algún ejemplo para que, porque como suena la feomelanina, las melaninas, como suena algo raro, pero vamos, es algo que lleva con nosotros desde que existimos, desde que existe la vida existen estos experimentos. Por ejemplo, los brunos, pues estos serían, por ejemplo, animales donde la, digamos, la eumelanina bruna es la predominante. ¿Cómo se pasa aquí? ¿Cómo se pasa para adelante? Es una foto solo. Sí, pero no se puede pasar. Sí, mira. Aquí veis un perro con eumelanina bruna, un toro y una persona, ¿no? O sea, que la eumelanina bruna es lo que estamos hartos de ver todos los días. Es una persona con eumelanina bruna, por ejemplo. Si nos vamos ahora a los... ¿Dónde se le da para atrás? Este ordenador no lo entiendo yo. Aquí, coño. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona donde la eumelanina predominante es eumelanina negra, animales con eumelanina negra, o sea que son pigmentos que estamos familiarizados con ellos de toda la vida prácticamente, ¿no? Y aquí sí vemos un poco la feomelanina que tiene ya otra... Esto sería un gato con un pigmento de feomelanina. Veis que es un pigmento tirando al marrón rojizo. Un toro también. Un canario, que es lo que decía Miguel, aquí está modificado, ¿no? Lo que... No, pero no es en este, ahí no está modificado. Ahí desapareció, es un faeo melánico, ahí desapareció la eumelanina y solo conserva la mutación la feomelanina. La feomelanina, exactamente. Entonces, eso influye en el diseño del pájaro, tiene un diseño diferente. Se va aclarando, en cada muda se va aclarando. Por ejemplo, en estos canarios es muy importante que no pierda plumas del hilo, porque en cuanto, por ejemplo, se pierde la pluma de las alas, tiene un ribete feomelánico muy importante y le sale la pluma nueva, ya le sale con muchísima menos feomelánica. Y ese pájaro no tiene posibilidad de ganar un concurso. Esto es una persona. Si os fijáis, la piel de los animales cuyo pigmento mayoritario en la feomelanina es rosa siempre, incluso las personas de raza negra tienen feomelanina en los labios. Esto es una isabelita del Japón, feomelánica. Si os dais cuenta, siempre son piel rosada y pigmento rojo. Las personas pelirrojas son las personas feomelánicas, digamos. Aquí tenemos un canario también, y un crío y un gato, que los dos son feomelánicos. O sea, son pigmentos que estamos acostumbrados a ellos, los vemos todos los días y no tienen nada especial, ¿no? Entonces, si queréis, hablamos un poco dónde están localizados más o menos estos pigmentos en el GUR. Aquí tengo un clásico que he puesto aquí, pero me he dado cuenta luego que no es un buen clásico, ¿eh? Pero bueno, para explicar un poquito nos podemos guiar. Tiene el peso muy clarito, si os fijáis, tiene el vientre también algo más luminoso que lo que de verdad tiene el color de un... Bueno, ahí no se ve muy bien, desde luego, pero bueno. Exactamente, y tiene el peso que parece un peso lila. La máscara también la tiene más luminosa y este pájaro puede pasar por un peso lila perfectamente. Es un clásico porque es mío, de hace mucho tiempo ya, pero podría pasar por peso lila. Entonces hay veces que estamos en la duda. Pero vamos, para explicar un poquito cómo están estos pigmentos, pues nos vale perfectamente. En el peso, aquí tenemos nada más que feomelanina, ¿vale? Aquí hay feomelanina nada más, muy concentrada, y como resultado con el color estructural que hemos visto, nos da lo que es el color este azul púrpura, morado, violeta, como le queramos llamar. ¿Qué ocurre cuando aparece la mutación peso blanco? Porque sabemos que aquí solamente hay feomelanina, porque la mutación peso blanco lo que hace es quitar la feomelanina y se queda el peso completamente blanco cuando la eumelanina la conserva perfectamente. Entonces, por eso sabemos que en el color del peso del diamante de GUR, el pigmento que hay solamente es la feomelanina y el color estructural.
En el resto del cuerpo del ghoul, o sea, en todo lo que es el manto, incluso en la cabeza, que ahora lo veremos, en lo que es, prácticamente en todo existe esa feomelanina que comentaba Miguel, que es verdad que la feomelanina la utilizan más que nada las aves para camuflarse, está también presente en todo el resto del plumaje del pájaro, pero en una ¿cómo se dice? Residual, no, ¿cómo se le dice a esta feomelanina? Dispersa, exactamente, está dispersa, pero que también afecta al color. De hecho, el color por ejemplo, del manto de un peso blanco, como no tiene feomelanina, pues se ve con un tono más alto de lo que es luminosidad, ¿no? Las máscaras también las aclara. Este es un clásico con poca feomelanina, pero si nos fijamos, por ejemplo, en este pájaro, si queremos, porque veo que hay una tendencia en los clásicos a hacerlos también en los diamantes de Gould sin feomelanina. El diamante de Gould también utiliza la feomelanina, también como los frigíridos, los canarios, por ejemplo, para camuflaje, porque es verdad que los pichones tienen bastante menos feomelanina, pero también la utiliza para realzar su color, como veo, por ejemplo, en el peso, que es el único pigmento posible. Entonces, ¿qué nos pasa si seguimos la tendencia del canario en limpiar a los ejemplares clásicos de feomelanina? Pues nos puede pasar esto, que si los limpias mucho de feomelanina en vientre, pues les vas a dar un color de máscara que, aunque es bonito, no es el correcto de un clásico puro, y tampoco le vamos a dar un color de peso correcto porque no tiene la feomelanina que tiene un clásico puro. Entonces, está bien que un clásico vayamos depurando un poquito la feomelanina, pero sin dejar de ver nunca el color del peso, porque claro, como le quitemos mucha feomelanina, evidentemente el peso se va a ver afectado porque es el único pigmento que hay en el peso, no hay otro. Entonces la feomelanina la tenemos ahí, en el peso y un poco dispersa en todo el ejemplar, incluso en las plumas de la cabeza, que también lo veremos ahora. Nos vamos aquí a las plumas de la cabeza. Vamos a ver que también nos encontramos con feomelanina. No sé si se verá aquí muy bien. ¿Cómo se amplía? Este es otro programa y se ha perdido aquí, ¿no? Aquí más o menos se ve. Si fijáis una primera parte de la pluma, que lo único que encontramos es melanina negra, en este caso sería melanina negra. El final de la pluma, que es donde tenemos los carotenoides, que empieza, es de un cabeza roja. Empieza con un rojo bastante intenso, pero se va degradando a naranja, un poquito al amarillo, y en esta franja central que tenemos aquí, lo que nos encontramos es feomelanina. Entonces, en las plumas del Gould tenemos, en principio, de los Goulds con máscara, pues yo siempre digo que no es que haya tres colores de cabeza en el Gould, en realidad lo que hay son pájaros con máscara y pájaros que no tienen máscara. Los que no tienen máscara son cabeza negra, y los que tienen máscara, esa máscara puede ser naranja o puede ser roja, ¿no? Entonces, tenemos eumelanina, tenemos feomelanina y tenemos el carotenoide, que en este caso es pantaxantina, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué os pongo esto? Porque luego en los ejemplares azules, sabéis que la cabeza no es ni roja ni naranja. En los ejemplares azules lo que hay es un color marrón más intenso, más oxidado o menos, dependiendo de la cantidad de feomelanina que haya. Entonces, esta feomelanina va ligada siempre a lo que es la máscara. ¿Qué es lo que ocurre en los azules? Como eliminamos el lipocromo se queda al frente en los azules, esta feomelanina parte de aquí, coloniza la pluma, y lo que vemos en los azules, en la cabeza, no son lipocromos, sino lo que es la feomelanina que ha colonizado el resto de la pluma. Entonces los azules tendríamos dos pigmentos, tendríamos feomelanina desde aquí hasta el final, y en esta parte tendríamos eumelanina. Y en los cabezas negras, pues lo que vamos a ver siempre es eumelanina en la pluma. Entonces, por eso es un error decir que los más claritos azules de máscara son cabeza naranja y los más oscuros son cabeza roja. Por supuesto que es un error, es un error. Es un error porque no hay lipocromo. Si no hay lipocromo, no hay caroteno, tú no puedes saber si el pájaro... Lo que tú estás viendo es la feomelanina. Fíjate qué curioso. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, yo mismo cuando empecé también me lo creía, que los que tenían la máscara más clarita eran cabeza naranja y los que tenían la máscara más oscura eran cabeza roja. Pero no tiene nada que ver, la intensidad del rojo también, o sea, la intensidad de la cantaxantina, de la luteína o de cualquier pigmento de estos, también influye en el color, aparte de la feomelanina. La feomelanina lo que le da a un cabeza roja es un tono más ocre a la cabeza. Cuando lo limpia con el peso blanco o con el peso lila, que también limpia bastante feomelanina, pues ya la máscara se ve más luminosa. Pero en un azul siempre lo que vamos a ver es feomelanina.
Entonces no podemos, si tú lo que quieres seleccionar es el tono de la máscara, ahí lo que vas a seleccionar es la carga feomelanínica que lleva el pájaro. En los pechos blancos vemos una feomelanina más clarita, porque claro, como la feomelanina ataca, o sea, el pecho blanco, la mutación, ataca a la feomelanina, sin embargo en la cabeza la conserva, Sin embargo en la cabeza la conserva. Entonces lo que vemos cuando el azul es pecho blanco es una máscara más clara, porque la feomelanina es más clara. Pero no se puede, es imposible que alguien pueda saber si el ghoul azul es máscara roja o naranja. Solamente hay una forma, que es que ambos padres sean azules portadores cabeza naranja. Como el cabeza naranja es recesivo, todos sus hijos saldrán cabeza naranja. Y como los dos son portadores, los que salgan azules, pues ya sabemos que son cabeza naranja. Pero ni siquiera echando tus dos cabezas rojas, clásicos, portadores de azul, puedes garantizar que los hijos resultantes son cabezas rojas porque podían portar perfectamente cabeza naranja. Sin embargo, el gen cabeza naranja, como es recesivo, ahí sí tú puedes asegurar de dos portadores que son, pues si lo haces eso, que yo lo he hecho, vas a sacar máscaras tan rojas como las del resto de azules que viene de cabezas rojas. O sea que no, pasa igual que en las líneas azules, tú dices, bueno, yo quiero seleccionar los azules. Si tú estás seleccionando los azules, ¿qué estás haciendo? ¿Una selección de qué? ¿De melanina o de lipocromo? De melanina, exactamente, porque lo que estás viendo es el color estructural que te da la melanina, que te da el color estructural. Entonces, te da lo mismo seleccionarlos sobre azules. Hablo por lo que se dice muchas veces que el azul no se debe juntar con azul y tal. Da lo mismo que los selecciones en azules que en verde, porque tú lo que vas a seleccionar, hombre, tienes que tener un poco de vista también, ¿no? Tú lo que vas a seleccionar es la carga melánica del pájaro, la calidad de la melanina. Si no tiene la nuca amarilla, si no tiene nevaduras en el manto, entonces esto da igual que lo selecciones en un ejemplar azul que en un ejemplar verde, porque está seleccionando exactamente lo mismo. Entonces se puede hacer una selección basada en portadores de azules, que incluso a veces ves antes los defectos, porque como hay lipocromo amarillo, se va a ver antes el brillo del lipocromo amarillo y la pérdida del color intenso que en un azul. Y muchas veces confundimos los azules, ese brillo que tienen en la nuca muchas veces, como que lo vemos como un buen color, y lo que estamos viendo en un azul que tiene un brillo casi blanco en la nuca o un turquesa muy claro, lo que estamos viendo es el equivalente del amarillo en la serie de los clásicos. Claro, entonces muchas veces casi ves antes los colores en un ancestral, porque estás viendo los colores tal cual, ves antes los defectos que en un ejemplar mutado que ya de alguna manera está enmascarado el fenotipo, ¿no? Ya digo, por lo que he entendido, el gen que inhibe la feomelanina en el pecho es independiente al gen que actúa en la máscara. Que actúa en la máscara. Quiere decir que se puede tener muy buenos azules pecho blanco con máscaras bien melanizadas, sí, por llamarlas bien oscuras, ¿verdad? Se puede. De hecho hay pechos blancos. No es que porque sea un pecho blanco sí o sí va a tener la máscara menos oscura. Exacto. Te puedes encontrar con pechos blancos que tengan la máscara incluso más oxidada que pechos morados, que tienen el 100% de la feomelanina. Pero sí es verdad que normalmente el pecho blanco va a tener siempre la máscara más clara que el pecho morado, porque no tiene feomelanina. Yo no sé por qué. O sea, hay una interferencia. Sí, la hay. No trabaja, esos dos genes no trabajan independientemente al 100%. No, hay una interferencia. En cuanto a por qué, no lo sé, pero es posible que sea por dónde se encuentra el pigmento en la pluma. Hay veces que el pigmento, como tú sabes, se encuentra incluso en el raquis, pero hay veces que no se encuentra en el raquis, que se encuentra en las barbicelas, otras veces se encuentra en toda la barba, otras veces nada más que en los ganchitos, en las barbicelas. Por ejemplo, el diamante mandarín, más que, es un pájaro que también elimina la feomelanina y parte de la eumelanina. Pero sin embargo, tú ves un masqué y los diseños, que es eumelanina negra, o sea, lo que es las lágrimas, la barra de la cola, lo que es la barra del pecho, esa la ves negra prácticamente como si el pájaro no fuera mutado. Pero ahora te vas al manto del mandarín y lo ves claro. Lo ves con un color crema muy claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que la mutación afecta. O sea, el manto, por ejemplo, la eumelanina no va en donde mismo va en otros lados. Por ejemplo, en la cola, pues si va en el raquis, va en toda la pluma, pero a lo mejor en el manto va solamente en las barbicelas. Entonces de ahí sí la borra. Pero del otro lado, que va en otra distribución, no la borra. Pero interaccionados están. El motivo por el cual
Se ve feomelanina, esto me ha traído a mí la cabeza un montón de años diciendo, bueno, vamos a ver, pero si los azules no hay carotero, ¿por qué la mutación se lo digo? Y si fuera feomelanina en los pechos blancos, porque se ve, ¿no? Eran cosas que no he entendido nunca y que de eso todavía no entiendo al 100%, pero sí tiene que haber una relación y posiblemente sea por eso, por una distribución distinta de los pigmentos en la zona del pecho y del manto y en la cabeza que tengan otra distribución y se vea. Porque es que hay azules que tienen una feomelanina además fuerte. De eso la selección va... No pudiera ser entonces, porque antes también mencionaste que hay restos de nervadura que siempre serán defectos. Sí. No pudiera ser entonces que hay dos estructuras distintas de gules, uno de pluma nevada y uno de pluma intensa, y entonces en los de pluma intensa los colores aparezcan, como pasa también en canarios de color, aparecen mucho más luminosos, y que de ahí venga también que los holandeses tengan pájaros más chiquitos, porque sabemos que la estructura de la mutación intensa en los pájaros reduce no solamente el largo de las plumas, sino que reduce también el esqueleto. Pero por contra tienes colores más brillantes porque no hay el final de la pluma nevada. Pudiera haber una relación también. Sí, la pudiera haber también. La pudiera haber, yo creo que seguro que la hay, porque son muchos pájaros ya los que tienen una diferencia entre los que tienen un plumaje nevado y uno intenso. Están los fringílidos, hay muchísimos, y en el gull también, en el mandarín también se empieza a hablar de eso. Y en el gull también vemos pájaros que tienen cierta nevadura y normalmente corresponde a los que tienen el plumaje más largo también, normalmente, pero también nos encontramos pájaros con un plumaje largo y con un color bueno, incluso en mandarín, pero es lo que tú has dicho antes, es selección. Seleccionar y a través con la selección podemos llegar a todos lados. Yo cojo 200 verdecillos del campo y digo, ahora voy a parear los más claritos. Digo, las 20 parejas más claras y me pongo a trabajar sobre ahí y al final saco un pájaro totalmente distinto, muy claro, pero no es una mutación, es una selección. Y si trabajo al contrario y me voy con los más oscuros, pues al final sacaré dos pájaros completamente distintos, pero ninguno de los dos son mutados. Yo creo que sí, que tiene que haber. O es por algo de esto, o es porque la pluma, el pigmento va distribuido en otro sitio y en la cabeza, por lo que sea, lo conservan más. Es verdad que el plumaje de la cabeza del gull tiene que ser diferente al del resto del cuerpo, porque en el cabeza negra vemos también que donde más concentración de eumelanina hay es precisamente en la cabeza del gull. Aquí vemos la cabeza y no vamos a ver ninguna pluma que tenga esta concentración de... Si le clareo un poquito por esta zona, aquí vemos que no hay feomelanina, por lo menos visible, aunque también hay estudios que dicen que donde hay una hay la otra, que donde hay eumelanina hay feomelanina siempre, que donde hay feomelanina hay eumelanina, pero bueno, visible en este caso no se ve y es posible que la estructura de la pluma de la cabeza sea diferente y esa estructura haga que la inhibición de la feomelanina, pues por lo que sea, no sea efectiva en ese tipo de pluma o en ese tipo de... La verdad que no lo sé seguro, sería una cosa bonita para estudiarla, porque ya por lo visto hay también reactivos... Hablaba recién, al principio, de que en el gull la luz se refracta. Sí. En realidad en todo, ¿no? Pero Todos, claro, en todo. Pero en canarios de color, por ejemplo, la mutación opal es una particular estructura de la pluma, donde los gránulos de eumelanina son hay en menor cantidad que en otras mutaciones, la luz penetra más y la refracción es mayor, entonces te ofrece reflejos azulados. Luego la feomelanina está, pero queda oculta bajo los reflejos azules de la refracción. Entonces esos pájaros los vemos sin feo, pero en realidad la feo está. ¿No? Pero por la particular distribución de los gránulos de eumelanina en el plumaje, no la vemos. Podría ser algo muy similar a lo que... Sí, algo muy similar, incluso en el peso morado, que yo he dicho antes que solamente hay feomelanina, pero podría ser también que hubiera eumelanina oculta y que fuera esta eumelanina la que diera la refracción azul, no la feomelanina. Entonces esa refracción azul junto con el rojo es lo que nos daría el color violeta. Podría ser también, porque ya te digo, estas cosas pues, se están empezando prácticamente a estudiar ahora y yo creo que nos queda mucho que ver, ¿no? Si volvemos aquí un poco, por explicaros un poco dónde están, ya hemos visto la feomelanina, dónde va, hemos visto lo que hacen las cabezas de los azules y hemos visto que puede modificar, cuando está ausente, pues puede modificar prácticamente la totalidad del pájaro. La eumelanina negra, ¿dónde nos la vamos a encontrar? Nos la vamos a encontrar en una máxima
máxima oscilación en las plumas de la cabeza, de los cabezas negras, o de los cabezas rojas en este caso, en las plumas del ribete y de la zona trapezoidal que tiene el bulbo aquí en la garganta. Ahí es donde está más concentrada, pero al igual que la feomelanina, también está en todo el resto del plumaje, excepto en el vientre, que lo que se ve en el vientre, ese color ocre, sería feomelanina, y en el pecho, que ya hemos dicho que el pigmento exclusivo del pecho es la feomelanina. Con todo y con esto, yo pienso que en el pecho, aunque no sea visible, y en el vientre también tiene su porción de eumelanina. Hemos visto que los colores verdes los da esta mezcla del azul que da la eumelanina con el amarillo, el morado la feomelanina, y estos colores turquesa pues también lo da lo que es también lo da la melanina, en este caso sin lipocromo, por eso está azul. El color turquesa, ahí no hay amarillo ninguno, por eso hay azul. Donde hay azul puro nunca hay amarillo, y donde hay verde siempre hay amarillo. Y luego el otro pigmento que nos queda es la eumelanina bruna, que sería la eumelanina que vemos en los ejemplares brunos o en los ejemplares hinos, que da un resultado prácticamente similar a la negra, pero claro, con el lipocromo más resaltado. Volvemos a la regla de que mientras menos cantidad de melanina haya, más clarito va a ser el pájaro, más se va a ver el blanco que tenga en el fondo o más se va a ver el amarillo que tenga en el fondo. Y luego los carotenoides pues están distribuidos, lo que es la luteína del vientre, está distribuida en todo el pájaro, menos en el pecho y en la cabeza. El amarillo está en todo el pájaro, en todo lo que es verde, en todo lo que es amarillo. En lo que es turquesa ya hemos dicho que no hay amarillo, ¿vale? En turquesa no hay amarillo, ni aquí ni aquí. Y el rojo y el naranja solo pertenecen a las plumas de la cabeza y a la mancha del pico. Estos dos colores no interfieren en el color general del bull, porque está localizado en la cabeza y ahí no interfiere. Entonces, si queréis vemos un poco, podemos comentar alguna fotografía de alguna mutación que queráis ver o cualquier cosa. Lo podemos ver un poco, no sé qué tiempo me queda a mí. ¿Qué tiempo me queda a mí, Guillermo? Pues, ¿qué hora es? Las 12:30, pues media orilla a la guilla. ¿Media orilla a la guilla? Luego ya... Pues vemos si... Que después vamos a afectar de tiempo. Pues vemos entonces, si queréis, vemos algunos los azules, por ejemplo, y comentamos un poquito. Pasa que las fotos que traigo son malillas, pues no quería coger fotos de internet, porque por si tuvieran cualquier cosilla. Sí, normalmente, bueno, verás tú, siempre, al igual que en las melaninas, hay melaninas con menos calidad y son más clarillas, y melaninas más oscuras, eso en el color pasa igual, en los lipocromos, los jueces de color solo saben que no es que haya un amarillo nada más, hay 20 tonalidades de amarillo, y eso influye en el color final del pájaro, lógicamente, porque a fin de cuentas el color del canario también es un color estructural, menos evidente que el del bull, pero también un color estructural. Entonces también influye la calidad del lipocromo, la calidad del carotenoide. Te puedes encontrar máscara naranja en un clásico que tiene todos sus pigmentos eumelánicos que sean muy claros y que diga tú, esta máscara no vale. Y que a lo mejor no es por la calidad de la melanina o de la melanina, sino por la calidad del lipocromo. O vientres muy claros, o amarillos demasiado cargados, también te puedes encontrar que tienen ardoré. Influye más que la melanina en el color estructural, pero también influye el amarillo de fondo. También influye. Sí, en Italia apareció un color que le han llamado coral. Bueno, pues ahí está, hay que estudiarlo y hay que ver si... Yo sé que se puede llegar a eso sin mutar, pero igual si Luigi Montini dice que sí, que es una mutación y que además responde a las leyes de Mendel, ¿no? A las leyes mendelianas. Si tú me traes a mí algo nuevo y me dices, mira, esto va por Mendel. Mendel dice que esto con esto da esto y me lo demuestra, pues ya me lo tengo que creer. Pero también puede ser que sean pájaros cabeza roja que se han mezclado con los cabezas naranjas. Que sabemos que en las series alálicas, cuando tú mezclas, siempre tú te empiezas a mezclar peso morado con peso blanco con peso lila y al final vas a tener pesos lila que parecen blancos, blancos que parecen lilas. Entonces, si tú mezclas mucho cabeza naranja con roja, al final vas a tener tonos de rojo
muy anaranjados y vas a tener tonos naranjas muy enrojecidos, ¿no? Pero yo hasta ahora, yo creo que hay solamente dos. Bueno, y el lipocromo, el color de fondo amarillo mutado, que ese sí lo da el verde mar. Es un marfil, equivalente a papagayo, a canario. Y los verde mar por temporada, como la madre. Bueno, los verde mar... Este año todo lo Los verde mar, yo los que he visto aquí en España, yo sé que he visto de criadores italianos y he visto verde mar, incluso aquí de criadores españoles también. Manuel Pan tiene una serie de pájaros que sí, efectivamente, se pueden considerar marfiles, porque el único efecto fenotipo que se debe ver en el fenotipo es ese, un lipocromo diluido, más apagado, y yo creo que se pueden considerar marfiles, verde mar. Pero los que nosotros hemos tenido, de hecho yo crié con un macho verde mar y una hembra verde mar, los meto a criar, me salen todos clásicos, y cuando me mudan se me vuelven clásicos. La tuya, que este año se te ha puesto otra vez verde mar, te mudó el año pasado, te dio un lipocromo amarillo bueno, este año te ha dado marfil otra vez, lipocromo, verde mar. ¿Y está bonita? Nació verde mar, clásica, y ahora está verde mar. La máscara morada. Exactamente. Una hembra mía, a mí este año también clásica, me ha mudado, y cuando ha mudado ha salido también verde mar. Y está vitaminada como los otros, tiene una carencia, bueno. Sí, pero es que a lo mejor ese cambio metabólico, yo no sé cómo llamarle, a lo mejor se le ha provocado el estrés. Yo qué sé, yo lo que sé, que los verdemar que nosotros... Mira, Anastasio me pasó, Manuel Arias también me ha pasado verdemar. Tú me ibas a pasar esta, que al final se puso clásica y que ahora... Los verdemar que nosotros hemos visto por aquí, los de Manuel Paz son otra historia, ¿eh? Estos están más definidos, que tú lo ves perfectamente, pero estos que hemos tenido nosotros aquí, no son pájaros. A mí, desde mi punto de vista, son pájaros que a la hora de mudar han tenido cualquier historia de estrés, de alimentación, de cualquier cosa, aunque las demás hayan comido lo mismo. Pero bueno, hay gente que come zanahoria y se pone colorada, y hay gente que come zanahoria y no se pone colorada en la vida. ¿No? Esos tipos de verde mar, azul o verde mar. Azul, pero su tono amarillo lo tiene, ¿no? Su tono amarillo lo tiene. Entonces, una vez cuando está clásica, que por azul trabaja, y yo, bueno, pues clásica, pero es que después volvió un verde más perfecto, o sea, ahí cambia la máscara entera. Sí, yo tengo fotos incluso de los míos a medio mudar y se le veía las plumas de verde mar y luego las que estaba usando nueva eran clásicas. Entonces, más o menos, estos pájaros, que por lo menos los que yo he tenido, son verde mar, pero falsos verde mar, por ponerle un nombre, no por... Verde mar del Sino. Mira, vamos a ver, por ejemplo, los pasteles pecho blanco. No, los pasteles pecho blanco no. Estos. Ahí. Aquí tenéis, este por ejemplo sería un pájaro prácticamente, como se diría en canario, el hipocromo, ¿no? Es un pájaro que lo único que tiene es el color de fondo, que es lo que se ve, que es el color blanco, o sea, es un pájaro que en realidad no tiene pigmento. Al no tener pigmento, por la luz que se refleja es la blanca, no hay otra cosa. Y este sería un pastel puro, o de los que le llamamos doble factor, pastel homocigoto, pecho blanco, azul, cabeza negra. Es la mutación pastel en pureza, en homocigosis, elimina prácticamente el 100% de la eumelanina y la mutación pecho blanco pues elimina prácticamente el 100% de la feomelanina. En este caso, como es cabeza negra, en la cabeza no se conserva feomelanina ninguna porque lo único que hay es eumelanina. Entonces tenemos la cabeza blanca por la acción de la mutación pastel en pureza, en homocigosis. El dorso blanco también, porque en el dorso que nos encontramos, feomelanina, como hemos dicho antes, y eumelanina, las dos mutaciones están anuladas. En el pecho, que lo que tenemos es feomelanina, la mutación pecho blanco la anula, y el vientre, que lo que tenemos es luteína, que la mutación azul lo anula y se ve todo blanco. Este pájaro no tiene más... Es blanco y no, además, ¿no? Y rojo. no. Bueno, yo de aquí veo los rojos, vale. Es blanco por su disposición de mutaciones, Exacto, no porque exacto. sea un blanco recesivo como los canarios. Es un pájaro melánico. En realidad es un pájaro melánico, lo que pasa es que tiene esas diluciones tan fuertes. Encima de la mutación pastel, cuando se junta con el peso blanco, parece que refuerza todavía la dilución. No es que la refuerce, es que la añade, diluir la feomelanina también.
y prácticamente es un pájaro lipocromo, pero no es lipocromo, genéticamente es melánico, y de hecho, si el pájaro tuviera nada más que la máscara roja, ya el pájaro se vería con su mascarita de feomelanina. Que puede existir. ¿Que puede existir Pero cómo? existir así blanco, Sí. entero y la máscara roja, no. Blanco entero y la máscara roja, pero roja te refieres? No, porque la mutación es azul inhibe los rojos, claro. Sería blanco porque es azul el pájaro, porque ha inhibido los lipocromos, pero rojo no puede ser porque no tiene inhibido. Ahora, sin embargo, los pájaros que he comentado antes de Manuel Paz, si nos vamos a encontrar, es una mutación aqua, mutación verde mar, ahí sí nos vamos a encontrar mantos azules, prácticamente azules, y blanco, y nos vamos a encontrar máscaras con caroteno, pero porque todavía el verde mar no elimina el caroteno totalmente. Entonces, seleccionando un poquito, llegaremos a ver gules casi blancos enteros nunca, pero casi blancos con un tono así muy marfilado y las cabezas rojas o naranjas, lo veremos también. ¿Y este pájaro en concurso qué criterio de oficiamiento tiene? ¿Qué sigue? Aquí, por ejemplo, la selección, por lo menos lo que hemos puesto en el estándar y lo que hay también en otros estándares, aquí debemos de ir a blanco puro. Debemos de ir porque si la mutación pastel está en homocigosis, vamos a quitarle toda la melanina posible. Si estuviera en heterocigosis, simple factor nada más, vamos a premiar la oxidación. Pero aquí vamos a intentar eliminar toda la melanina y intentar eliminar también toda la feomelanina. Entonces, el criterio de selección, y se valorarán más los pájaros que tengan la menor cantidad de melanina posible. Porque es lo que se ha buscado siempre. El más blanco. Porque con esta mutación lo que hemos buscado siempre es esto, que el pájaro sea el más blanco, lo más blanco posible. Sin embargo, si nos vamos a esta, que es lo mismo, pero con el peso morado, ahí ya el pájaro, eumelanina tiene la misma que el que hemos visto antes. Eumelanina la misma cantidad. Pero aquí lo que sí tiene es el 100% de feomelanina. Esto es una hembra muy fea, pero vamos, creo que tengo un macho aquí más bonito. Exactamente. Entonces, aquí en esta mutación sí vamos a buscar una máxima oxidación de feomelanina porque es lo que nos va a dar color, es lo que nos va a dar color morado. Si os fijáis aquí un poco, podemos apreciar cierto tono en lo que es el manto, cierto tono violáceo, cierto tono violeta o un color, cierto tono ahí moradito, un velo, un pequeño velo, que es el que da la feomelanina. Lo que vemos en la cabeza es también feomelanina, porque el ejemplar es un cabeza roja y el peso pues lo tiene inalterado en pigmento, ¿no? Pero si nos vamos aquí un poco a la rabadilla, podemos fijarnos también que esta zona, que normalmente el pájaro tiene una carga buena de feomelanina, vemos que es donde mejor se aprecia ese color violáceo, que nos da la feomelanina, en vez del azul estructural, nos da un color violáceo, violeta, y aquí en los ejemplares doble factor. De hecho, estos pájaros, los doble factor, los pasteles doble factor azules en peso clásico, cuando los ves venidos, los puntitos estos luminosos que tienen los gules, no me acuerdo ahora el nombre técnico, pues son morados. Son morados porque el único pigmento que tienen es feomelanina y los ves morado. También forma color estructural esos apócrifos que tiene ahí, y es el único ejemplar en los gules que los tiene morados, son preciosos. No he podido, vi una foto hace poco y no la guardé y no los voy a poder enseñar. Es un pastel doble dosis hecho clásico. Exacto. Cabeza roja naranja, no lo sabemos, porque como es azul no lo sabemos. Lo que tenemos aquí es feomelanina entonces, ¿ves, Miguel? Lo que tenemos en la cabeza es feomelanina. Entonces, prácticamente, este pájaro, la mutación pastel, aunque esté en doble dosis, no te va a quitar del todo la melanina negra. Algo te deja siempre. Porque además los seleccionamos los más valorados, los que tienen más melanina negra. Entonces, algo te deja siempre, pero sí vemos que el pigmento predominante es la feomelanina, y que en vez de tener ese tono gris, tiene un tono violáceo debido a eso. Y en la cabeza, por lo que vemos, es feomelanina. Ahí lo que hay es feomelanina. es el pastel sexo ligado igual que el de carne. Sí, pero es que dominante. O dominante. Sí, por eso hay simple factor y doble factor. Tú echas un doble factor, un pastel puro, como cigoto. Un jaspe. Como un jaspe, sí, pero se comporta diferente.
El jaspe... El jaspe solo es semidominante, recesivo. Eso es. Y este es semidominante ligado al sexo. Ligado al sexo. Tú coges este macho con una hembra clásica. Sí, tú coges este macho con una hembra clásica y todas las hembras te las va a dar homocigóticas. Pasteles puras, pero los machos te los va a dar heterocigóticos y ya manifiestan el 50% del fenotipo de la mutación. Pues dominan. Por eso digo yo que el ancestral en el bull, el verde, no es que sea dominante, es el gen ancestral, porque a este, por ejemplo, no lo domina. Un mix de jaspe con pastel. Habría que pasárselo al canario por un faro. Que no sale líquido fértil. No, no sale, no. Ojalá salieran. Pensando. Aquí tenemos el mismo pájaro. No, perdón, el mismo pájaro no es. Aquí tenemos un pastel simple, pastor, no es doble, no es puro, es como digamos un portador de pastel, porque es heterocigoto, con el peso blanco. Entonces aquí tenemos el 50% de eumelanina, cero melanina, o sea, cero feomelanina en todo el cuerpo, en la cabeza sí, pues ya sabemos que es cabeza roja, y los azules, los cabezas rojas, pues sí manifiestan la feomelanina. Y entonces, como resultado que nos da, nos va a dar, y aparte es azul, fuera todos los lipocromos y carotenos, y entonces tenemos un vientre bastante más limpio que el de un azul normal, que lo vamos a ver ahora, porque hemos limpiado el pájaro. Al quitarle la feomelanina lo que hacemos es limpiar el pájaro. Salen los colores más saturados y salen los colores más definidos. Tenemos un vientre blanco, con un pequeño, veis que hay una pequeña diferencia entre el color del pecho y el del vientre, porque el del pecho lo limpia completamente, pero en el vientre, aquí tendemos en los pechos blancos azules a que sea lo más blanco posible, pero siempre hay algo ahí también, si no de feomelanina, de eumelanina, siempre hay algo, y entonces pues nos da, el tono del manto es, al tener todavía la mitad de la eumelanina, todavía se ve un tono azuladito, y al quitarle la feomelanina, pues resalta el lipocromo fando, y lo que tenemos de fondo, lo que tenemos es un azul pastel, pero más diluido, como si fuera un azul pastel, pero al quitarle también la feomelanina, pues lo tenemos más. Entonces, lo de las mutaciones es fallo genético. ¿Lo de las qué? Es un fallo genético, ¿no? Las mutaciones son alteraciones genéticas, sí. Sí. Alteraciones genéticas hereditables y bajo las leyes de la genética. No, porque también... No aberraciones. No aberraciones, claro. No aberraciones. La mutación es cuando... Tampoco tengo yo... Sí, mutación es cuando a un gen le falta una enzima o cualquier historia para completar el ciclo de oxidación o de lo que sea, o de depositar el pigmento, y al faltarle una enzima o cualquier historia, entonces no se puede completar, se corta y aparece un fenotipo nuevo. Hombre, los ejemplares mutados normalmente tienden a ser algo más débiles, ¿no? Pero hoy día... Sí, hoy día están ya más conseguidos. Bueno, antes a los canarios blancos recesivos había que echarle vitamina A a la fuerza. Si no, se te morían. Porque en la alteración van alteraciones vitales, no solo el fenotipo que nosotros vemos. En la alteración, en la replicación, se han producido otras mutaciones y normalmente son malas. De hecho, la propia alteración fenotípica es mala para el pájaro, porque si estuviera en libertad moriría, porque sería el que se destacara de la bandada y sería el primero, el depredador iría por él. Es lo que ocurre, además, porque la mayoría de las mutaciones aparecen espontáneas en el campo. Una bandada de negro blanco en libertad, o un caballo blanco. Que salen porque se capturan. De hecho, todas las mutaciones del mayo han sido capturadas. Aunque haya quien diga que tal, todas han sido capturadas y luego lo que hacen los jugadores es perpetuarlas. Lo que hemos ido haciendo luego con el tiempo es quedándonos con la alteración fenotípica del plumaje, pero hemos eliminado el trastorno interior vital, ¿no? Que hace que el pájaro sea más vital. Eso es lo que se supone que pasó con los canarios blancos recesivos, que antes, como decía él, o le dabas vitamina o no los reproducías, y ahora es absolutamente. Pero también siempre al final se ha trabajado mucho en consanguinidad. O sea, que también eso es lo que arrastra Claro, los defectos. Una mutación de color in situ tiene por qué una persona roja de una morena. Depende si no va asociada a una. Que la mutación haya sido solo en el color, pero que normalmente dicen que las mutaciones hay una alteración en el proceso biológico
zoológico y se producen otras interiores que tú no las ves. Muchas de ellas son letales. Todavía se ha hablado que los canarios intensos en doble dosis era letal. Hoy ya habla de semi-letalidad, ¿no? Negras, o sea, se producen, junto con la alteración fenotípica, se producen alteraciones que afectan la salud del pájaro. Luego se ve que es posible conservar la que nos interesa y desechar la que no nos interesa. Pues que si queréis seguimos viendo esto y comentando, o si queréis preguntar algo que tengáis en el tintero, porque igual había alguien que deseando que llegara la sala para salir alguna duda o algo, ¿eh? Si queréis, lo digo porque nos quedan 20 o 30 minutitos. Si lo queréis aprovechar para preguntar alguna cosa, y si no, pues sigo con esto y como queráis, ¿eh? Yo sigo, ¿no? Yo quería explicar un poquito, que no me quedó bien claro. Sí. Es decir, teníamos antes un pastel en doble dosis hecho clásico, cabeza roja. Pero si en vez de ser hecho clásico cabeza roja hubiera sido azul, ya no puede ser cabeza roja. Un azul no puede tener cabeza roja. Nunca. No, porque inhibe los carotenos. La mutación azul. Cabeza roja, pero internamente sí, ¿no? Un clásico sí portaría. Bueno, sí, internamente sí, claro. Sí. Internamente sí. Internamente sí, pero bueno, internamente. Espérate, si el blanco es recesivo, si es blanco y el blanco recesivo no puede ser portador de cabeza roja. No puede ser portador. Luego tienes que echarlo con un clásico, le dará al 100% clásico portadores de blanco, ¿no? Sí. Pero ya salen cabezas rojas directamente. Sí, claro. Es algo parecido. Sí, porta blanco. ¿Cuál porta blanco? ¿El hijo que nace verde? Sí. Claro, es igual que el canario. Porque el canario es blanco recesivo, no es dominante. Es igual. Y pasa lo mismo con las manchas de los picos. Muchas veces decimos, porque viene un poquito al caso también, ¿no? Muchas veces decimos, el cabeza negra que tiene el pico naranja es portador de cabeza naranja. Bueno, no es así. No es portador porque, para empezar, es homocigótico con respecto al gen naranja. Entonces, si es homocigótico con respecto al gen naranja, es puro, no es portador. Mientras que un cabeza negra con el pico rojo, como el gen naranja es recesivo, sí puede ser portador de cabeza naranja. Y sin embargo, nunca decimos, mira, un cabeza... O sea que ahí nos podemos confundir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese pájaro, cuando transmite, se reproduce y se libera del gen cabeza negra que le impide que forme la máscara, va a formar la máscara del color que lleva en el pico. Entonces se transmite, pero aunque haya un gen que no lo deje que se exprese, pero luego se transmite. Tú coges un blanco que venga de rubino, un blanco lipocromo que venga de rubino, lo metes con un rubino y te va a dar rubinos píos, ¿no? Sin embargo, nadie... O sea que nadie sabe si el blanco de ojos rojos viene de rubino, o de satiné, o de euro. O de euro, exactamente. Entonces... Hasta que no lo cruzas. Hasta que no lo cruzas. O sea que las mutaciones se siguen transmitiendo, aunque no estén en el fenotipo, porque lo que se transmite de cualquier animal o vegetal no es el fenotipo. Lo que se transmite es el genotipo. Siempre. El genotipo es lo que se transmite. Luego, lógicamente, lo que vemos es parte del genotipo. Pero el pájaro tiene muchas más cosas y a lo mejor ha transmitido el fenotipo y no el fenotipo. No sé si me explico. Lo que se transmite siempre es el genotipo. Ahora, ese puede coincidir o no en ciertos caracteres con el fenotipo que tiene o no. Lo que pasa con la cabeza negra. Tuve cabeza negra, le ve el pico naranja, con una hembra de cabeza negra con el pico naranja, y hay gente que sigue pensando que puede dar cabeza naranja. No, nunca. ¿Vale? Porque como ven ahí... Es como si están las dos ágatas y tener un negro en Canarias. Claro, dice, no, pero es que es cabeza negra, pero por naranja, porque es el pico naranja. Y son cabezas negras, claro, es que es lo que se existe. Claro, es que como luego tú ves a un cabeza negra con un macho pico naranja, que es naranja puro, lo que pasa es que tiene un gen que le impide que se vea formar, lo echas con una hembra naranja y con la otra naranja, pues entonces la gente se cree que son portadores. Hombre, tiene su lógica y no es que esté mal dicho. Pero claro, si estamos empezando con la genética y empezamos a confundir estos conceptos, nunca nos vamos a enterar. Hay gente que pretende sacar un cabeza naranja con dos cabezas negras y con naranja. No puede ser. No.
hacer. Hay gente que siempre trae tiene duda con las máscaras de la hembra que tienen muy poco, dicen que son cabeza negra, pero no cabeza negra, ¿verdad? Que tienen larga negra muy grande. Entonces en ese caso después podría dar. Sí, eso es lo que yo siempre he pensado. Cuando me ha dicho algún criador que de 2 cabezas negras saca un cabeza naranja, yo siempre he pensado que es que la hembra que la ha echado a ese, claro, es hipermineralizada, a lo mejor tiene un puntito naranja nada más, pero ya con ese puntito naranja que tenga, ya no es cabeza negra, ya es cabeza naranja. Y entonces los fijos pues te salen cabeza naranja y dices, coño, de 2 cabezas negras me han salido, suele ser esas cosas. ¿De qué depende a veces? Porque yo de casa de Luis hace 2 años, una hembra que era mineralizada, no estaba limpia, pero era mineralizada un 20%, ¿vale? Y este año tiene una pluma naranja. Yo sé que es cabeza naranja porque en mi casa está naranja, pero ¿de qué depende la casa? ¿Pero qué ha cambiado? ¿Al mudar? Al mudar todo negro. Está cerca de una antena de esta contaminada. Pero los gráficos que te vuelven perturbar, ¿por qué tienes aquí una antena de esta de la NASA y te está cambiando el ADN? No sé qué tiene, hay una naranja mineralizada, pero no la limpia que te usa el ribete, mineralizada, pero un 20%, ahora está negra una plumita naranja, porque yo sé que es naranja. Yo no tengo explicación. No tengo explicación para eso, pero sí me ha pasado a mí con las cabezas, con los pesos blancos que se te vuelven al año siguiente lilas, o los lilas que se te vuelven al año siguiente blancos. ¿No te ha pasado eso? Esto también nos ha pasado a algunos, ¿no? Los pesos. Y aquí se lo he puesto blanco. El blanco, el blanco sucio. Es que es blanco sucio, en teoría. Pero es que hay cosas que yo cuando me salgo, porque también es verdad que la genética, aunque tiene sus matemáticas, tiene sus leyes, está ahí Mendel por un lado, tal, y todo, pero al igual que ha dicho antes que para un carácter hay una legión de genes complementarios, también hay una reserva en todos los genomas de genes aleatorios que salen cuando le da la real gana y se comportan como latentes ahí y salen cuando le da la real gana. No, yo no lo sé. Yo creo que es el azar, o que es una defensa de la naturaleza en contra de los cambios ambientales, que tenga siempre cada especie una reserva genética ahí por si tiene que hacer uso de ello para adaptarse a nuevos cambios, pero eso existe. Hay unos genes aleatorios que te salen ahí y te dicen, ¿tú cómo me has dado a mí de 2 pesos blancos? Me has dado un peso morado que parece de oscuro que tiene. Hay cosas que no. Sí, hay veces que te sorprende. Con los pesos, ya te digo, yo he tenido pesos blancos y me han mudado en el siguiente y me han dado pesos lilas. Pero no un infiltrado, me refiero a un peso. O pesos lilas que son pesos blancos, ¿no? Y ya con los pesos, con los verdes más, ya he flipado, ya he cogido. Digo, madre mía. ¿Queréis alguna preguntita o seguimos con esto? ¿Tenéis algo por ahí? ¿Alguna duda? El tema de los bancos que están mencionando más oscuro. Sí. ¿Una selección o hay gente que vaya en un banco oscuro en sí como tal? Cada tengo tendencia a seleccionar los mantos más oscuros, ¿no? Y más mineralizados. Pero hay gente que sí comenta de que podría ser un factor oscuro con mutaciones, o crees que sería más una selección de seleccionar mantos oscuros. Yo, mi opinión es que una selección. Yo sé que el factor oscuro se habla, no digo que no exista, cuidado, puede existir, igual lo hay, pero a mí me lleva a reflexionar sobre 2 cosas. Primero, se habla de que el factor oscuro, sabemos que se habla del mismo factor de oscuridad que tienen los citáceos, que tienen los periquitos y los agapornis, ¿no? Entonces, se habla de un factor que es más bien una mutación de la estructura de la pluma, ¿vale? ¿Y a qué le estamos sacando nosotros a los gules? Yo cuando leo en Facebook o en cualquier criador factor oscuro, o factor escurente, o factor foncé, o dark factor, ¿no? Y veo los pájaros, lo que veo son unos pájaros muy buenos de color. Es lo que yo veo en un principio. Veo pájaros muy buenos de color. Entonces hay 2 cosas. Hemos estado 20 años los criadores sin seleccionar el color, porque o ha aparecido y ahora de buena primera aparece la mutación, o es que ese factor, supuesto factor oscuro, es el resultado de una selección, que al fin y al cabo es tu pregunta, ¿no? Yo pienso que si en los gules existiera ya un factor oscuro,
tenemos en los agapornis y en los periquitos, tenemos el verde oscuro, no, perdón, el verde oliva y el verde oscuro, que serían un factor de oscuridad y 2 factores de oscuridad, ¿no? Y en la serie azul tenemos el azul cobalto, tenemos el azul normal, tenemos el azul cobalto y el violeta. ¿Por qué me guío yo un poco, no? Utilizando un poquito el sentido común. Yo todavía no he visto gules azules cobaltos ni gules violetas. Entonces, de momento, yo no tengo muy claro que ese factor oscuro exista, ¿no? Y luego tenemos el trabajo de los creadores. O sea, por ejemplo, Miguel, que es juez de color. Los verdes de hoy, Miguel, ¿tú consideras que es un verde con factor oscuro o que es un trabajo de selección de los creadores? En el color se juntan muchas cosas. En principio se ha cruzado con muchas especies de canario. Entonces, a raíz de cruces con Santogasta, sobre todo, se ha conseguido incorporar la profundidad del negro de Santogasta en la estructura de la pluma del canario del poder. Pero sigue siendo la capacidad que tiene el pájaro de depositar gránulos de melanina en su plumaje. Que haya incorporado, igual que se incorporó en su momento el cardenito de Venezuela, la capacidad de asimilar carotenos, pues también se ha asimilado esa capacidad, pero sobre todo lo que es una selección constante, incesante, de seleccionar pájaros con más carga melánica. Después sí, se ha ayudado con el cruce de otros pájaros, porque hay que decirlo, pero también es trabajo alrededor. Cruzar y cruzar y cruzar hasta que se consiguen híbridos fértiles pues cuando se vuelve al canario no sean estériles y además conservar esa capacidad de melanizar. Pero sobre todo es selección. Un verde de hoy no tiene absolutamente nada que ver con un verde de hace 5 años y ni hablar de un pájaro de hace 20 años. Son 2 canarios distintos. Decimos que el verde del pecho blanco no es tan intenso. Bueno, aquí tiene al cansino de Manolo, de Perea, que está despistado, que tiene los pesos blancos y nada, porque hay un cansino de Pero tú llevas tiempo seleccionando eso, ¿verdad, Manuel? Siempre. Claro. Desde que tienes gules. Bueno, pues cualquier... si tú pones un pájaro de eso en el Facebook y pones que es factor oscuro, todo el mundo va... Y con peso blanco, todo el mundo se lo va a querer. Para mí es una selección, ¿no? En Italia, por ejemplo, sí se está ya, vamos, los criadores, Emilio de Flavi, por ejemplo, te habla de factor oscuro, te habla mucho. Pero yo es que si fuera factor oscuro, ¿dónde ponemos la línea? ¿Dónde ponemos la línea? De la selección de los criadores, como tu trabajo, por ejemplo, Manuel, a lo que es factor oscuro de verdad. Ahora yo estoy enjuiciando... Cuando falta un poco la luz amarilla, es seleccionar eso. Además, a mí lo que más convencido me tiene de que no existe el factor oscuro todavía, vamos, no es que no exista, sino que los pájaros que por ahí se dice que son factor oscuro, yo creo que no lo son, es eso, es que en los azules la diferencia es que un azul con factor oscuro es un cobalto, y si es doble factor oscuro es un violeta. Es que ahí no hay, por lo menos en los citácidos, que más o menos la pluma y los pigmentos de los que hablamos son prácticamente similares, pero que pudiera ser que existiera, pudiera ser, pero si existe peor todavía, porque ahora ¿dónde pongo yo la línea? De decir, no, esto es factor oscuro y esto es selección de 20 años de los creadores. Es que yo pienso que por selección, yo con Emilio de Flavi por Facebook lo he hablado, porque puso el otro día un Bruno Hino, claro, yo nada más que vi el pájaro lo conocí, sin haber visto en mi vida un Bruno Hino, pero como sé cómo actúan las mutaciones, yo sé que la mutación Hino respeta en pequeña parte, digamos, pero respeta la melanina bruna, que es el satinés del canario, ¿no? Entonces yo sé que en un bruno se va a ver más oxidado que en un negro, porque un satinés en un negro en un canario, ¿cómo es? Lipocromo prácticamente. Entonces yo sé que en un bruno, la melanina bruna, cuando afecte la mutación hino, se va a ver más oxidado que en un hino normal. Entonces yo cuando vi los pájaros, yo de momento puse que era, digo, coño, pues un Bruno Hino de puta madre, con su color estructural azul, porque encima era azul, su cabeza bien oxidada, sus plumas de vuelo oxidadas, digo, un Bruno... Y ahora me decía Emilio que tenía factor de oscuridad. Y yo, no, factor de oscuridad, para mí, Emilio no tiene ese pájaro. El pájaro es un Bruno Hino, de estándar, pero factor de oscuridad no. Entonces, como en Italia se aprueba que quieren aprobar eso, luego nos vamos a encontrar con ese problema. ¿Dónde delimitamos nosotros la línea de pájaros buenos de color seleccionado a lo que es factor oscuro? Pero insisto que cuando hay muchos expertos italianos que dicen que existe, probablemente lo haya, y probablemente exista. ¿Es dominante o es excesivo el factor oscuro respecto al blanco? ¿Cómo lo decido? No lo sé.
No lo sé porque tampoco he visto a nadie que me diga cómo actúa realmente. Dicen que es acumulativo. Claro, si fuera recesivo o fuera dominante, lo tendrías claro, pero si me dices que es acumulativo, como por lo visto se dice que es, entonces más claro lo tengo que selección. Si es acumulativo, no, más claro tengo que selección. Hombre, habría clásicos verde oliva y clásicos verde oscuro. Y lo que hay son verdes intensos, más melanizados, y ahí lo que vemos es más melanina. Donde dicen, pero ya vuelvo a insistir que no lo desmiento, ni que es simplemente mi opinión, es lo que yo pienso. En un momento dado existe el factor oscuro y me lo estoy perdiendo yo. Puede ser. Ya directamente el verde mar no se comporta como mutaciones de otras especies, ¿no? Que según el verde mar, lo que había hasta ahora también es un poco de selección, ¿no? ¿Crees también la mutación verde mar? No, el verde mar de verdad. El verde mar de verdad. No el falso verde mar que son los que yo he tenido, que luego me han mudado a clásico. Vamos, yo experimentando con ellos, ¿no? A ver. Pero el verde mar de verdad, que es verde mar, como hay, eso sí es verdad que lo hay en Italia y lo tienen fijado, es igual que el canario, es la mutación. Igual que el papagayo, marfil, igual, ligado al ceso, la mutación marfil, ligado al ceso y sí. Lo que pasa es que también se hablaba de la mutación aqua. La mutación aqua, que por lo visto es una alélica al azul, donde hay un azul intermedio ahí, entre el verde mar, que esa por lo visto sí es recesiva. También hablaban de esa, pero yo no la conozco, no la he visto, porque también quiero ver a Manuel Perea, porque por lo visto los de Manuel Perea, esos verde mar, marfiles que deberían de ser, él ha cogido macho y no la ha dado hembra, y ahora ha echado dos y la ha podido otra cosa. O sea, que ahí tiene también una... Manuel Perea no, Manuel Pan. ¿Cómo es el que llevo tiempo un pulso que prácticamente el azul, la máscara roja, naranja, sí. Dice que es doble, el azul, sí. Hoy le pasas a todo el grupo. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado la transmisión? La descendencia que ha pasado. ¿Estás comentando? Pues sí, lo de Manuel Pan, que según yo estuve hablando con él por teléfono, según me comentó, no se regía por el factor ligado al ceso. Él había echado macho mutado en aqua o en verde mar o en lo que sea, y se lo había dado todo clásico, y ahora echaba dos clásicos y le salían. O sea que, según me comentó él, ni corresponde a una mutación dominante, ni a una recesiva, ni a una ligada al ceso. Según me comentó él, Quiero llamarlo porque este año habrá sacado más y quiero a ver si vemos, porque la verdad que los pájaros son una virguería, vamos. Los pájaros son para comérselos, son preciosos. Y se ve perfectamente. Sí, creo que habrá sacado. Sí, pues ya está. Continuamos en Almería Ladio, que ahora ya por el último ratillo para Daniel. Estupendo. También es importante seguir criando. La tienes ahí en el grupo, la postre, es una pasada.